Imagina que abres los ojos, pero ya no estás en tu cama. Estás en un lugar suspendido entre la oscuridad y la luz, y delante de ti hay puertas, guardianes, fórmulas que pronunciar y un tribunal divino listo para juzgarte. Para los antiguos egipcios la muerte no era el final, era un viaje, a menudo difícil y lleno de obstáculos. Y como todo viaje peligroso, hacía falta una guía. Solo que esta guía no era un mapa, era un auténtico manual de supervivencia para el más allá. Hoy lo conocemos como el Libro de los Muertos. Primera cosa fundamental, Libro de los Muertos, es un nombre moderno. El título más cercano al antiguo suele traducirse como venir a la luz del día o salir a la luz del día. La idea no es la muerte, sino el regreso a la luz, a la vida eterna. Y no era un libro único, igual para todos. Era una recopilación de textos, fórmulas, oraciones, instrucciones, capítulos, que podían variar de una persona a otra. Algunos rollos eran larguísimos y ricamente ilustrados, otros más breves y más estándar. Por lo general estaba escrito en papiro y se colocaba en la tumba, cerca del difunto, para acompañarlo en el tránsito. Y sí, también era un símbolo de estatus. Cuanto más rico eras, más podías permitirte un papiro largo, bien pintado, lleno de viñetas y con tu nombre insertado en las fórmulas. Un ejemplo famosísimo es el papiro de Ani, conservado en el British Museum. Es uno de los libros de los muertos más célebres e ilustrados que han llegado hasta nosotros. Pero, ¿qué había realmente dentro? Si tuviera que describirlo con una imagen moderna, diría, un kit de supervivencia. Con instrucciones, contraseñas y procedimientos de emergencia para el más allá. Los egipcios creían que conocer las palabras correctas, los nombres correctos y seguir los pasos correctos era esencial para superar los obstáculos después de la muerte. Y aquí llega la parte más interesante. Para ellos las palabras no eran solo sonidos o poesía. Las palabras hacían algo, eran acción. Dentro del Libro de los Muertos encuentras distintos tipos de contenidos. El primer gran bloque es la protección. Hay fórmulas contra peligros, entidades hostiles, serpientes, trampas y todo lo que pudiera amenazar al alma en el Duat, el mundo del más allá. No es fantasía, es religión practicada de forma extremadamente concreta. Si sabes qué decir, pasas. Si no lo sabes, te arriesgas a quedarte bloqueado o a ser destruido. Luego está la orientación. Hay capítulos que sirven para navegar, atravesar lugares, reconocer puertas, hablar con guardianes. Y sobre todo, conocer los nombres. En la mentalidad egipcia, conocer el nombre de algo significa tener poder sobre esa cosa. Así que el Libro de los Muertos no es solo consuelo espiritual, también es acceso, como si te diera las credenciales para avanzar. Otro tema fuerte es la transformación. Algunas fórmulas permiten al difunto asumir formas distintas, convertirse en un pájaro, un loto, una figura luminosa, o acercarse simbólicamente a los dioses. El objetivo no es solo evitar los peligros, es renacer, moverse libremente, no ser una presencia frágil y pasiva. Y luego llegamos al corazón del Libro de los Muertos, el juicio. La escena más icónica es la pesadura del corazón, vinculada al célebre hechizo, Fórmula 125. En el Metropolitan Museum hay papiros y descripciones que muestran claramente este paso. El difunto entra en la sala del juicio, y su corazón se pesa contra Maat, símbolo de verdad y orden cósmico, a menudo representada con una pluma. Si el corazón está pesado de culpas, no obtienes la vida eterna. Y aquí entra algo potentísimo. En el Libro de los Muertos encuentras verdaderas declaraciones, una especie de defensa moral ante el tribunal divino. No es un proceso como lo entendemos hoy, pero el concepto es similar. Tu vida es evaluada, y tú debes demostrar que viviste según el orden de Maat. También hay un detalle súper fascinante. Para los egipcios el corazón no era solo un órgano. Era la sede de la memoria, el pensamiento y los valores morales. Por eso no se retiraba durante la momificación y se convierte en protagonista del juicio. En el Med, por ejemplo, se explica cómo algunos amuletos, como los escarabajos del corazón, estaban ligados a fórmulas específicas del Libro de los Muertos que piden al corazón que no testifique contra el difunto en el juicio. Si superas el juicio, no vas a un cielo abstracto. Vas a un paraíso muy concreto, a menudo llamado Campos de Yaru, campos de juncos, una versión ideal de Egipto, donde la vida continúa en armonía, con abundancia y orden. El papiro de Ani, por ejemplo, incluye escenas ligadas a esta dimensión, post-juicio,
es decir, la vida en el más allá después de haber superado la prueba. Ahora la verdadera pregunta del vídeo: ¿por qué se consideraba poderoso? Porque, en la visión egipcia, el libro de los muertos no era un símbolo. Era una tecnología espiritual, una combinación de religión, ritual y lo que hoy llamaríamos magia, donde la palabra escrita y recitada produce efectos. El libro te protege, te orienta, te transforma, te prepara para el juicio y te ayuda a salir a la luz del día. Y sobre todo, no nace de la nada. Es el resultado de una larguísima evolución de textos funerarios, como los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, que con el tiempo se reorganizan y amplían hasta convertirse en lo que llamamos libro de los muertos. Así que sí, poderoso, no porque fuera una varita mágica, sino porque para los egipcios era realmente la diferencia entre quedar atrapado en el caos del más allá, u obtener una existencia eterna, ordenada y luminosa. Y lo más increíble es que no tenemos un solo libro de los muertos. Tenemos muchísimas versiones, personales, distintas, adaptadas, y cada nuevo hallazgo puede cambiar la manera en que entendemos la religión egipcia, los miedos, las esperanzas e incluso el concepto de justicia de esa civilización. Profundización. Descubrimientos recientes y por qué importan. En los últimos años ha habido descubrimientos y actualizaciones importantes relacionadas con papiros del libro de los muertos, y lo interesante es que no se trata solo de encontrar un papiro, sino también de conservarlo, estudiarlo y hacerlo legible para el público. Una de las noticias más conocidas es el llamado Wasiri Papyrus, papiro Wasiri, un papiro de unos 16 metros, hallado en Saqqara en 2022 y luego puesto en valor públicamente en 2023. En particular, durante la inauguración de una sección renovada del Museo Egipcio de El Cairo, zona de Tahrir, este papiro fue señalado como una pieza central y se describe como conteniendo alrededor de 113 hechizos del libro de los muertos. Estos hallazgos son raros porque papiros tan largos y en buenas condiciones no se conservan con facilidad, y cada rollo puede presentar selecciones y combinaciones de fórmulas utilísimas para entender cómo se personalizaban los ajuares funerarios. Otro descubrimiento muy comentado es el relacionado con una necrópolis del Imperio Nuevo en la zona de Tuna el Jebel, Al-Ghuraifa, gobernación de Minia, anunciado en 2023. Aquí se habla de un papiro de entre 13 y 15 metros, asociado al libro de los muertos, encontrado en condiciones notables junto con momias, sarcófagos, amuletos y muchísimos usaptis. El valor de este tipo de hallazgo es doble. Por un lado, aumenta el número de testigos reales del texto, es decir, copias físicas, y por otro, vincula el papiro a un contexto arqueológico preciso, ayudando a entender quién lo usaba, en qué zona y con qué tradiciones locales. Por último, hay un tipo de descubrimiento menos espectacular pero importantísimo: el estudio científico y la valorización museística de papiros ya conocidos. Un ejemplo cercano es el Museo Egipcio de Turín, que ha impulsado proyectos de análisis y estudios sobre el Libro de los Muertos de Ka, un papiro de unos 14 metros, con un trabajo que incluye investigación, documentación y presentación al público. Y en 2025 el mismo museo comunicó actualizaciones sobre la reinstalación, valorización de la sala vinculada a Ka y Merid, con aparatos informativos a lo largo de toda la longitud del papiro. Es una forma moderna de hacer legible un objeto que, de hecho, es un libro larguísimo en forma de rollo.